Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos a 10 de diciembre del año 2023 con este apunte de Martín Lutero sobre los judíos y sus mentiras. Es ya conocido toda la polémica concerniente a los judíos. Ya hemos visto sobre todo el odio que se tiene a los judíos. Nosotros ya en San Agustín vimos un texto llamado Tratado contra los Judíos de parte de el Santo de Hipona, donde si bien se critica a los judíos, es un tratado bastante corto que de hecho lo tenemos en el podcast. Y claro, ahí San Agustín también intenta hacer coincidir el Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento, etcétera. Lo importante es lo que dice al final San Agustín, porque eso va a quedar para la posteridad y va a quedar como una voz de autoridad San Agustín en ese respecto. Porque Agustín decía, no hay que exterminar a los judíos ni hay que realmente desplazarlos a ninguna parte, ni hay que encargarse de ellos por medios de fuerza, todo lo contrario, a ellos se les tiene que dejar vivir porque ellos confirman que lo que decimos nosotros los cristianos es cierto. Ellos confirman nuestra historia con el Antiguo Testamento. Con toda su cultura en realidad va a ser testimonio para nosotros, decía San Agustín de Hipona en el tratado contra los judíos. Y finalmente, de hecho, en ese mismo tratado dice, exhorta a los judíos a que se conviertan a las enseñanzas del Nuevo Testamento, porque no excluyen las enseñanzas del Antiguo. Esa es la exhortación de San Agustín de Hipona. Por lo tanto, de alguna manera, los judíos siguen viviendo de forma marginada, de forma quizás en cierto modo autónoma, en cierto modo también en otros periodos van a tener beligerancias, etc. ¿Y ahora qué pasa? ¿Por qué está Martín Lutero hablándonos sobre las mentiras de los judíos? No solamente sobre los judíos, sino que sobre sus mentiras. La verdad es que esto tiene el siguiente contexto, fíjense. Los judíos, cuando llega la Reforma Protestante, los judíos estaban felices, porque les venía muy bien que estos intelectuales aparecieran en contraposición a la Iglesia Católica. Les venía muy bien, porque su enemigo finalmente se estaba disipando, se estaba separando, se estaba atomizando. Y eso de alguna manera, bueno, pudiera pensarse que le iba a dar más fuerza a los judíos. Y de hecho, Martín Lutero tenía un texto a favor de los judíos, o por lo menos eso uno pudiera pensar. Porque en el panfleto de 1523, que se traduce como Jesucristo nació judío, de alguna forma le estaba dando un apoyo a los judíos. Pero fíjense que no era tan así. Porque al final de esa obra, digamos, bueno, no es una obra, sino un panfleto, o es un tipo de obra, pero ahí se dice que Lutero llamaba a los judíos a abrazar a Cristo. Entonces ahí no se entendió nada. No se entendió nada, porque si lo apoyaba entonces, ¿por qué finalmente después lo exhorta a unirse a Cristo, digamos, a abrazar otra religión que no tenía nada que ver con ello? Bueno, la verdad es que esto a los judíos no les cayó bien. En un principio les tenían simpatía a Lutero, pero después no, la verdad es que no. Porque apoyar a los judíos y después decirle, bueno, conviértanse, la verdad es que no era de ninguna ayuda. Los judíos se molestaron y le dijeron que el Talmud representaba una versión de la Biblia mucho mejor que la interpretación que daba Lutero sobre la Biblia. El Talmud, por cierto, chicos, es un libro de enseñanzas judías
dictadas por digamos, entre discusiones rabínicas. Ahí uno pues, se puede enterar de ciertas narraciones, historias, costumbres, yo diría que incluso leyes también en esta gran obra que es el Talmud, que son cientos y cientos, que cientos, miles de páginas. ¿Mm? Miles de páginas. Seguramente usted lo puede encontrar en internet, lo va a encontrar incluso en inglés muchísimo más rápido que en español. Yo tengo una parte del Talmud, por ejemplo. Tengo una parte, y no lo tengo en absoluto, lo tendría completo. Tendría que tener otra casa quizás para tenerlo completo. Pero la verdad es que vale mucho la pena leerlo. ¿Ah? Por último, alguna parte, la verdad es que es un libro fundamental, diría yo. Pero bueno, esa es la cuestión, esa es la discusión que tuvo Lutero con los judíos. Entonces, en respuesta a esta reacción que tuvieron los judíos con respecto a este panfleto, Lutero entonces nos escribe esta obra sobre los judíos y sus mentiras. Nosotros ya estamos acostumbrados, y ustedes estarán acostumbrados también al tono polémico, de insulto y, por qué no decirlo, grosero de Martín Lutero, que de alguna manera yo diría que sí socava su obra. Cualquier obra que tenga un insulto, la verdad es que los insultos son innecesarios, ¿no? Son innecesarios. Y cualquier investigación, por supuesto, que tenga algo por el estilo, la verdad es que baja bastante el nivel de la discusión. Tenemos que recordar incluso las primeras obras de Martín Lutero, por ejemplo, la Diputación de Heidelberg, la indulgencia y la gracia, donde el mismo Martín Lutero dice, bueno, ese miserable, así, con esas palabras, ese miserable de Aristóteles enseña que el alma se muere con el cuerpo. Insisto, quizás tiene su fundamento detrás, pero es innecesario, es absolutamente innecesario el insulto, ¿no? La grosería. Pero hay que conocerlas, ¿ah? Hay que conocerlas, forman parte de la cultura. Cuando uno aprende una lengua, un segundo idioma, un tercer idioma, uno tiene que aprender esas cosas de todas maneras. Conocerlas y ojalá no reproducirlas, ¿no? Pero una cosa absolutamente distinta es que nosotros, claro, hemos estado acostumbrados al tono de Lutero, y otra cosa absolutamente distinta son las recomendaciones que Lutero da sobre los judíos en esta obra. Así que sin más dilación de esta introducción, vamos allá. Bueno, lo primero que parte diciendo Lutero es que no es su propósito pelearse con los judíos, ni mucho menos convertirlos al cristianismo. Esto ya eh, puede que sea un cambio de opinión. Dice, es imposible convertirlos al cristianismo. Es decir, Lutero aquí ya ha cambiado de opinión. En el panfleto decía que lo invitaba, lo exhortaba a convertirse, y aquí en esta obra ya se da cuenta que es imposible. Los judíos, dice Lutero, no han aprendido nada de los 1400 años en que han sufrido y perdido muchas de sus cosas. Por lo tanto, un cristiano no debe discutir con un judío, sino decirle lo siguiente: escucha, judío, ¿te has dado cuenta que Jerusalén y tu soberanía, junto a tus templos y sacerdotes, han estado destruidos por más de 1460 años? Porque este año, el cual nosotros los cristianos escribimos como 1542, desde el nacimiento de Cristo, es exactamente 1400 años, yendo hacia 1500, desde que Vespasiano y Tito no está con ellos. Oseas 1:9 dice, y dijo Dios, ponle nombre Lo-Ammi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Pueden existir muchas interpretaciones sobre el sufrimiento de los judíos, pero los hechos constatan todo. Lutero dice que no es judío, pero que tampoco le agrada ver cómo son castigados por Dios. Vamos con la descendencia. Pero a pesar de esto, ya en las Sagradas Escrituras se ve que los judíos han sido protegidos y considerados como un gran pueblo. Por ejemplo, el Juan 4:22, que dice,
porque la salvación proviene de los judíos. Nadie les puede sacar el orgullo de su sangre, pero este orgullo no es menos distinto que el de Platón, quien agradecía ser griego y no un no griego o bárbaro. Agradecía ser hombre y no mujer, hombre y no animal, etc. Creen que son salvos solamente por proclamar que son hijos de Abraham. Esto está hablando de los judíos. Pero el Nuevo Testamento los trata de forma distinta. El Mateo 3:7, camada de víboras. El Juan 8:39, si fueran hijos de Abraham, harían lo mismo que él hizo. Ustedes son de su padre, el diablo. Lutero dice que los judíos son arrogantes y que cuando se les cuestiona utilizan el argumento de la raza y el nacimiento para defenderse. Sin embargo, la Biblia dice en Romanos 3:27, ante Dios no tenemos nada de qué estar orgullosos, pues Dios nos acepta porque confiamos en Jesucristo y no por obedecer la ley de Moisés. Aún así, aunque se les considere descendientes de Abraham, pareciera ser que Dios les deja caer. Para ponerlo en contexto de las Sagradas Escrituras, a Esaú no lo ayudó el hecho de provenir de su padre, y lo mismo iría para Ismael. Luego dice Lutero que Jafet, primogénito de Noé, podría ser su verdadero ancestro y su esposa también, pues como dice Moisés en el Génesis 10:1, Jafet, cuyos descendientes son todos los gentiles. Muchachos, yo sé que he dicho esto varias veces. Consideremos a los gentiles como paganos, para avanzar rápido en este texto, porque la verdad es que también hay muchas interpretaciones sobre lo que es un gentil. Sem era el hermano de Jafet, y en consecuencia todos vendríamos de Noé. Por lo tanto, los judíos no tienen nada de qué vanagloriarse con respecto a nosotros, dice Lutero. Es más, si uno va a remontarse más profundamente, podríamos llegar a que todos fuimos herederos de Adán y Eva, al igual que ellos. Entonces, la verdad es que no se justifica que ellos estén tan vanagloriados si todos venimos de donde mismo. ¿Qué ocurre entonces con la circuncisión? Esto también es absurdo, de acuerdo con Lutero. En primer lugar, pareciera ser que la simple circuncisión basta para no ser maldito. A esto en todo caso se va a volver después. Y en segundo lugar, la circuncisión que se señala en el Génesis 17 como una orden para Abraham y sus descendientes, se hizo en distintos tiempos y, en consecuencia, los ismaelitas o los edomitas, etc., tendrían una competencia para vanagloriarse más ante Dios por ser circuncidados primeros que otros. Para Lutero, la práctica de la circuncisión es en realidad una novedad en los judíos. No tiene ningún fundamento hacer sufrir a los niños de esta manera. Para probar esto, Lutero comienza a analizar el concepto de circuncisión en diversos pasajes bíblicos, por ejemplo, en el Deuteronomio 10:16. Circuncidad, pues, el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. El Levítico 16:41 que dice, y entonces se humillará su corazón incircunciso. Jeremías 4:4 dice, circuncidaos a Jehová, y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá, y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego, y se encienda, y no haya quien la apague. El Jeremías 6:10 que dice, he aquí sus oídos son incircuncisos, y no pueden escuchar. El Jeremías 9:25 que dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que castigaré a todo circuncidado en su incircuncisión, a Egipto y a Judá, a Edom y a los hijos de Amón y de Moab, y a todos los que se afeiten las sienes, los que moran en el desierto, porque todas las naciones son incircuncisas, y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. Jeremías 9:25. Lo que quiere decir todos estos pasajes, de acuerdo a Lutero, es que la circuncisión, porque habla de la circuncisión, no es física, como parece entenderla los judíos, sino que es una circuncisión, en realidad, del corazón. Esta idea también es llevada por San Agustín y algunos otros
cristianos que establecen que la circuncisión en realidad de la que se habla es una circuncisión, por decirlo de alguna manera, espiritual o del corazón. ¿Mm? No es algo físico, porque no hay que interpretar estas cosas con la visión de la carne, de acuerdo a Lutero. Por otro lado, hay otros personajes bíblicos que no recibieron la circuncisión, como por ejemplo Job y ninguno de sus descendientes. Tampoco el profeta Elías obligó a Naam de Siria a circuncidarse, y aún así fue santificado y se convirtió en un hijo de Dios, y sin duda con él lo hicieron muchos otros. De la misma manera, Daniel convirtió a los grandes reyes y pueblos de Babilonia y Persia, tales como Nabucodonosor, Ciro, Darío, etc., y aún así permanecieron siendo gentiles incircuncisos y no se convirtieron al judaísmo. Nadie puede probar que Dios haya alguna vez enviado a un profeta o a un judío a circuncidar a los gentiles. La institución de la circuncisión ya no es necesaria, aunque en su tiempo sí lo fue. Pero el problema no es que practiquen la circuncisión, sino que crean que con ella ya son salvos. Por lo demás, es una de sus costumbres más arraigadas. Por eso dice Lutero, los judíos tan arraigados a la ley y a la costumbre, siempre rechazaron a los profetas. No es de extrañar que llegara el Mesías que tanto esperan y que también lo rechacen a éste. De hecho, dice Lutero, la circuncisión no fue de ninguna ayuda a Moisés o a Jeremías cuando querían ser escuchados. Arrogancia de los judíos. Otro aspecto más general es la arrogancia que tienen por considerarse el pueblo de Dios. Sin embargo, Lutero enfatiza el hecho de que el pueblo judío siempre fue desobediente, incluso cuando los profetas hablaban y advertían de los peligros que el mismo pueblo tendría si no seguía las enseñanzas de los profetas. Advierte Lutero que el cristiano se cuide de estos hombres. Esto nosotros ya lo habíamos señalado en varias otras obras de Lutero. El tema de Jeremías con Nabucodonosor. ¿Se recuerdan cuando Jeremías advertía al pueblo judío que dejara de adorar dioses paganos, que dejaran de pecar, porque Dios lo iba a castigar, y justamente Dios envía a Nabucodonosor y, bueno, la destrucción es un hecho luego de todos esos incumplimientos, ¿no? La tierra de Canaán, Jerusalén y el templo. Los judíos se vanaglorian de que les fue entregada la tierra de Canaán, la ciudad de Jerusalén y el templo de Dios. Pero el Señor, dice Lutero, a menudo ha acallado tal fanfarronería y arrogancia, especialmente a través del rey de Babilonia, que los condujo al cautiverio y destruyó todo, tal como lo hizo el rey de Asiria, que expulsó a todos los de Israel y arrasó con todo. Finalmente, fueron exterminados y devastados por los romanos más de 1400 años atrás. De manera que deben percibir muy bien que el Señor no contempló ni contemplará su país, ciudad, templo, sacerdocio o principado, porque no los observa, ni los observará a causa de estos como su propio pueblo especial. Aún así, su cerviz de hierro, como la llama Isaías en el Isaías 48:4, no se dobla, ni su dura frente de bronce se enrojece de vergüenza. Permanecen completamente ciegos, inflexibles, estáticos, siempre esperando que Dios les devuelva su tierra natal y les restituya todo. Continúa diciendo, Moisés les había informado en varias ocasiones, primero, que no estaban ocupando la tierra porque su rectitud excediera las de otros herejes, pues eran un pueblo obstinado, malvado, desobediente, y segundo, que pronto serían expulsados de la tierra y perecerían si no cumplían los mandamientos de Dios. Y cuando el Señor eligió la ciudad de Jerusalén, agregó muy claramente en las escrituras de todos los profetas que destruiría completamente dicha ciudad de Jerusalén, su asiento y trono. Eso cuando no cumplieran los mandamientos. Además, cuando Salomón había construido el templo, se había sacrificado y había orado al Señor. El Señor le dijo, yo he oído tu oración y tu ruego, yo he santificado esta casa, etc. Esto en el primer libro de Reyes 9:3. Pero luego agregó apenas más adelante, mas si obstinadamente os apartáis de mí y no guardáis mis mandamientos, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado,
y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré delante de mí, e Israel será por proverbio y refrán y a todos los pueblos. Entonces, Lutero ya nos dice que los judíos tampoco se pueden vanagloriar por las tierras, ¿no es cierto?, de Jerusalén y el templo. Vamos con este pasaje bien polémico que es el cetro de Judá. Y con respecto al cetro de Judá, las escrituras dicen en el Génesis 49:10, no será quitado el cetro de Judá hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Los antiguos judíos, los verdaderos, dice Lutero, entendieron este verso correctamente tal como nosotros los cristianos lo hacemos, es decir, entendieron que el gobierno o cetro debería permanecer con la tribu de Judá hasta el advenimiento del Mesías. Entonces, cuando se dice a él se congregarán los pueblos, quiere decir a él adherirán. El cetro no habría de limitarse a la tribu de Judá, sino que, como lo explicaron más tarde los profetas, habría de integrar todos los pueblos que habitaran la tierra en el templo en los tiempos del Mesías. Pero tal como lo dice el versículo, el cetro estará en Judá, y de acuerdo con Lutero, el texto se entendería de la siguiente manera. El sultán o sultán no será expulsado de la casa de Judá, tampoco el zafra será alejado de los hijos de sus hijos por la eternidad hasta la llegada del Mesías, a quien pertenece el reino y a quien los pueblos obedecerán. Lutero explica la traducción. Dice que para el término shevet, que es cetro, utilizado por Moisés, usamos scepter en alemán, mientras que el traductor caldeo elige la palabra shultán. Expliquemos estos términos. La palabra hebrea shevet se utiliza para designar una virga. No es exactamente una vara en el sentido más común, ya que este término sugiere a los alemanes la idea de una varilla de madera con la que se castiga a los niños. No es tampoco el elemento usado por los inválidos y los ancianos para caminar. Designa el martillo sostenido verticalmente, tal como el que sostienen los jueces cuando se desenvuelven su capacidad oficial. A medida que el lujo fue acrecentándose en el mundo, este martillo se hizo de plata o de oro. Ahora es llamado cetro, es decir, vara real. Skeptron es un término griego, pero ahora ha sido tomado por la lengua alemana. En su primer libro, Homero describe al rey Aquiles señalando que tiene una vara de madera adornada con pequeños clavos de plata. Este relato nos da la pauta de cómo eran los cetros originalmente y de que el correr de los años terminaron por ser hechos enteramente de plata y de oro. El traductor caldeo no usa la palabra shevet, martillo o cetro, sino que la sustituye refiriendo a la persona que posee esta vara, diciendo shultán, indicando de esta forma que un príncipe, señor o rey no ha de partir de la casa de Judá. Habrá de existir un sultán en la casa de Judá hasta la llegada del Mesías. Sultán es también un término hebreo y una palabra que nosotros, los cristianos, conocemos muy bien, ya que le hemos hecho la guerra por más de 600 años al sultán de Egipto y hemos obtenido muy pocas recompensas, pues los sarracenos llaman a su rey o príncipe sultán, ya sea señor o monarca soberano. De este término deriva la palabra hebrea Schild, que se ha convertido en una palabra íntegramente alemana, Schild, que en alemán sería más bien escudo. Es lo mismo que en hebreo Sofer, pues el caldeo y el hebreo están estrechamente relacionados. En efecto, son casi idénticos, tal como los sajones y los suavos, ambos hablan alemán, pero sin embargo existe una gran diferencia. La palabra Sofer entonces es comúnmente traducida al alemán como Kanzler, que sería canciller o magistrado supremo. Todos, inclusive los burgaleses, traducen la palabra zafra como escriba o escriba. Estos son llamados escribas en el Evangelio. No son escribas ordinarios que escriben por dinero o sin autoridad oficial. Son sabios, grandes monarcas, doctores y profesores que enseñan, establecen y preservan la ley en el Estado. Supongo que abarca a cancilleres, parlamentarios, concejales
y todos los que por sabiduría y justicia ayudan a gobernar, dice Lutero. Esto es lo que Moisés desea expresar con la palabra mejoquec, que designa a quien enseña, codifica y ejecuta los mandamientos, decretos. Entre los sarracenos, por ejemplo, los escribas o secretarios del sultán, sus doctores, maestros y estudiosos, son quienes instruyen, interpretan y preservan el Corán como la ley de esas tierras. En el papado, los escribas del papa o zafra son los canonistas o los indoctos que enseñan y preservan sus decretos y leyes. En el imperio, los doctores legum, los juristas seculares, son los zafra del emperador o escribas que enseñan, administran y preservan las leyes del imperio. De la misma manera, Judá también tenía escribas que instruían y preservaban la ley de Moisés, que era la ley de esas tierras. Por consiguiente, hemos traducido la palabra mejoquec como legislador, es decir, doctor, maestro, etc. Por lo tanto, este pasaje, el mejoquec, o sea, legislador de entre sus pies, significa que maestros y oyentes que se sientan a sus pies permanecerán como un gobierno ordenado. Pues todos los estados, si han de procurar, deben tener estas dos cosas. Deben tener, obviamente, poder y ley. Los estados, como reza el dicho, deben tener un señor, una cabeza, un monarca, pero deben también tener una ley con la cual guiar al monarca. Son el martillo y el mejoquec, o sultán y zafra. Salomón también lo indica, pues el haber recibido la vara, es decir, el reino, pidió sabiduría a fin de poder gobernar a la gente con justicia. Y esto está en el primer libro de Reyes 3. Pues siempre que prevalezca un poder total sin ley, donde el sultán es guiado por su propia voluntad y no por su deber, no hay gobierno sino tiranía, semejante a aquella de Nerón, Calígula, Dionisio, Henry de Brunswick y otros. Estado tal no ha de durar mucho. Por otro lado, donde hay ley y no hay poder, se hará a la voluntad de la barbarie, a lo que ningún gobierno sobrevive tampoco. Por tanto, ambos deben estar presentes, ley y poder, sultán y zafra, para complementarse entre sí. Así, el concilio que se reunía en Jerusalén y que habría de venir de la tribu de Judá era el zafra. Los judíos lo llamaban el Sanedrín. Herodes, un extranjero, un edomita, se deshizo de esto y se convirtió él mismo en sultán y zafra, simultáneamente, juez y mejoquec en la casa de Judá, señor y escriba. Luego lo dicho por el patriarca acerca de que Judá no conservaría el gobierno o el zafra, comenzó a cumplirse. Era el momento de que llegara el Mesías y ocupara su reino y se sentara en el trono de David para siempre, tal como lo profetiza Isaías 9:6. Por lo tanto, pasemos a estudiar este dicho del patriarca. Judá declara, te alabarán tus hermanos, etc. en el Génesis 49:8. Esto, según me parece, no requiere ningún comentario. Lo deja suficientemente claro que la tribu de Judá será honorada por encima de todos sus hermanos. El texto continúa, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Este pasaje también deja bien en claro que la famosa y destacada tribu de Judá podrá encontrar enemigos y oposición, pero que todo terminará con su éxito y victoria. Continúa, los hijos de tu padre se inclinarán ante ti. Nuevamente queda claro que no se refiere al cautiverio, sino al mandato sobre sus hermanos, todo lo cual fue llevado a cabo por David. Pero la tribu de Judá a través de David no solo se convirtió en señor de sus hermanos, sino que también difundió su ley como un león, forzando a la sumisión a otras naciones. Por ejemplo, a los filisteos, a los sirios, a los moabitas, a los amonitas y a los edomitas. Esto es lo que él acaba con sus bellas palabras. El Génesis 49:9. Cachorro de león, Judá, de la presa subsiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león. Así como león viejo, ¿quién lo despertará? Es decir, Judá está entronizando y estableció un reino al que nadie podía vencer, a pesar de los intentos frecuentes y tenaces de las naciones aledañas. De acuerdo, hasta este punto, el patriarca, en la tribu de Judá
Se ha establecido entonces, ordenado y confirmado el reino, el sultán, la vara, el zafra. Allí Judá, el sultán, está entronizado por su ley. ¿Qué ha de pasar ahora? Él dice esto: habrá de permanecer así hasta que llegue el Mesías. Es decir, varios se opondrán a él, tentados a derrocar y destruir el reino, y simplemente hacerlo desaparecer de la tierra. Las historias de los reyes y los profetas dan testimonio suficiente de que todas las naciones gentiles procuraron lograrlo siempre seriamente. Y el propio patriarca declara, como ya lo hemos oído decir, que Judá ha de tener sus enemigos. Pues tal es el curso de los eventos en el mundo, que donde quiera que un reino o principado escale a una posición de poder, la envidia no descansará hasta verlo destruido. La historia íntegra ilustra esto con numerosos ejemplos. No obstante, en este caso el Espíritu Santo manifiesta: este reino en la tribu de Judá es mío, y nadie me lo quitará, sin importar lo furioso o poderoso que sea, ni siquiera si lo intentaran las puertas del infierno. Las palabras aún probarán la verdad. Non auferetur, no me lo quitarán. Ustedes, demonios y gentiles, dirán: auferetur, le pondremos un fin, lo devoraremos, lo acallaremos, como en Salmo 74 se lamenta. Pero permanecerá sin ser devorado ni devastado. El Shevet o sultán no dejará la casa de Judá, ni el zafra a los hijos de sus hijos, hasta que Silo o el Mesías llegue, sin importar cuánto todos vosotros gritéis y rabiéis. Y cuando llegue el reino, se tornará muy diferente y todavía mucho más glorioso, pues no toleraríais a la tribu de Judá en una esquina pequeña, restringida. La transformaré en un león verdaderamente fuerte, que se convertirá en el sultán y zafra de todo el mundo. Lo haré de manera tal que no le será necesario desenvainar la espada, ni derramar gota de sangre alguna, sino que las naciones se someterán a él por ellas mismas, voluntariamente y felizmente le obedecerán. Este será su reino, pues después de todo, el reino y todas las cosas son suyas. Por otro lado, tenemos a los que se refieren a Silo en el pasaje de distintas formas. Algunos se envuelven aquí en fantasías y dicen que Silo se refiere a la ciudad que lleva este mismo nombre, donde permanecía guardado el arca del pacto. Y esto lo podemos ver nosotros en Jueces 21, en el primer libro de Samuel 4:3. Lo que significaría que el cetro no sería quitado de Judá hasta que Silo llegara, es decir, hasta que Saúl fuera ungido rey de Silo. Otros, dice el Lutero, se permiten fantasear con que Silo se refiere al rey Jeroboam, coronado en Silo, y a quien se habían unido 10 tribus de Israel luego de desertar de Rehoboam, el rey de Judá. Por lo tanto, dicen, Jacob se refería a esto: no será quitado el cetro de Judá hasta que Silo, o sea, Jeroboam, llegue. Esta interpretación es tan necia como la otra, dice Lutero, pues Jeroboam no fue coronado en Silo, sino en Shechem, como lo declara el primer libro de Reyes 12. Por lo tanto, el cetro no partió de Judá, sino que el reino de Judá permaneció junto con la tribu de Benjamín y varios de los niños de Israel, quienes moraron en las ciudades de estas dos tribus, como lo oímos en el primer libro de Reyes 12. Asimismo, el sacerdocio entero, culto, templo y todos los demás permaneció en Judá. Además, Jeroboam nunca conquistó el reino de Judá, ni tampoco ninguna otra nación, pues habrían de caer en manos de Silo. Un tercer grupo, dice Lutero, declara lo siguiente: Silo significa enviado, y este término se refiere a Nabucodonosor de Babilonia. Por lo tanto, quiere decir que no será quitado el cetro de Judá hasta que Silo, o sea, el rey de Babilonia, llegue. Habría de guiar a Judá al exilio y destruirlo, como lo habíamos contado en el capítulo de Jeremías. Esto tampoco parece atinado, y un niño aprendiendo sus cartas incluso puede rebatirlo, pues Silo y Shiloh son dos palabras diferentes. Esta última podría significar enviado, pero no es la palabra que hallamos aquí.
Silo es la palabra, y esta, como el caldeo dice, significa Mesías. Pero el rey de Babilonia no es el Mesías que ha de venir de Judá, como los judíos y el mundo entero lo saben muy bien. El cuarto grupo tergiversa la palabra Shevet, interpretando que la vara no será quitada de Judá hasta que Silo, o sea, su hijo, llegue, y él será quien debilitará a los gentiles. Estos consideran que la vara es el castigo en el que hoy viven, pero el Mesías llegará y asesinará a todos los gentiles. Esto es mentira. Hace caso omiso del texto caldeo completamente, algo que desearían hacer, pero no se atreven, y es una interpretación completamente arbitraria de la palabra Shevet. Otros tergiversan la palabra Donek, hasta, e intentan convertirla en por qué, Kia. Entonces leen, no será quitado el cetro de Judá, Donek, o sea, porque Kia, el Mesías vendrá. O sea, así leído enteramente sería, no será quitado el cetro de Judá, o sea, porque el Mesías vendrá. Aquel que ha perpetuado esto es un experto y merece ser coronado con cardos. Invierte el orden correcto de las cosas de esta manera. El Mesías vendrá, por lo tanto el cetro no será quitado de Judá. Jacob, no obstante, primero convierte a Judá en príncipe y león, a quien el cetro es encomendado, lo que es previo a la llegada del Mesías. Luego, al debido tiempo, se lo entregará al Mesías. De esta manera Judá no conserva el principado ni el papel de león ni el cetro, a que él le será encomendado. Además, la necia arbitrariedad convierte el término hasta en un término nuevo que sería porque. Esto por supuesto no está permitido por el lenguaje. Y finalmente existe un rabino que tergiversa la palabra llegar o venir y afirma que significa asentarse, tal como el hebreo hace uso de la palabra llegar para referirse a la caída del sol. Nuestro compañero se abandona a tales tonterías, que no sé si está tratando de caminar sobre su cabeza o sobre sus oídos, dice Lutero. No se logra comprender el sentido de sus palabras cuando dice que el cetro no será quitado de Judá hasta que Silo, la ciudad, se asiente, es decir, caiga. Entonces David, el Mesías, llegará. ¿Dónde, para repetir lo dicho más arriba, se hallaba el cetro de Judá antes de Silo o Saúl? Por lo tanto, ahí habría un problema. Luego, David y la casa. Hay otros versículos polémicos de los judíos, y es el siguiente, en el 2 de Samuel 23, del 2 al 5. El Espíritu de Jehová, por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel, aunque no es así mi casa para con Dios. Es decir, mi casa, después de todo, no vale nada, es demasiado glorioso, es demasiado lo que Dios hace por un pobre hombre como yo, dice Lutero, como se interpreta este pasaje. Pues ha hecho conmigo un pacto para siempre, ordenado en todos los respectos y seguro. Este es un pacto seguro. La casa es lo mismo que el gobierno de David. Todo está ordenado porque si no fuese así, entonces Dios tendría que ser llamado mentiroso. Los judíos dicen la burrada de que el reino pereció con el cautiverio de Babilonia. Pero como ya lo dijimos antes, señala Lutero, son habladurías huecas, ya que el cautiverio no constituyó otra cosa que un breve castigo, definitivamente limitado a un periodo de 70 años. Dios lo había permitido, además lo preservó durante estos años por medio de espléndidos profetas. Así, el rey de Joacim fue exaltado por todos los reyes de Babilonia, y Daniel y sus compañeros gobernaron solo a Judá e Israel, no solo a Judá e Israel, sino también a todo el imperio babilonio. Aun si su sede de gobierno no estuvo en Jerusalén por un breve periodo, no obstante gobernaron en otra parte con mucha más gloria que en Jerusalén. Por lo tanto, podríamos decir que la casa de David no se extinguió en Babilonia, sino que brilló más resplandecientemente que en Jerusalén. Solo tuvieron que desocupar su tierra natal por un tiempo, como una forma de castigo. Pues cuando un rey ocupa la tierra de un país extranjero, no puede ser considerado como un ex-rey, porque no está en su tierra natal, especialmente si es asistido por una gran victoria y buena fortuna
en contra de varias naciones, sino que debería decirse que es más ilustre en el extranjero que en casa. Y para confirmar esto, hay un pasaje de Jeremías, que es el siguiente. Porque así dice Jehová: no faltará a David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel, ni a los sacerdotes y levitas faltará varón que delante de mí ofrezca holocausto y encienda ofrenda y que haga sacrificio todos los días. Y vino la palabra de Jehová a Jeremías, diciendo: así dice Jehová: si podéis invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de tal manera que no haya día ni noche a su tiempo, entonces podrá invalidarse también mi pacto con mi siervo David, para que le falte un hijo que reine sobre su trono, y mi pacto con los levitas y sacerdotes, mis ministros. Vino palabra de Jehová a Jeremías, diciendo: ¿no has echado a ver lo que habla este pueblo, diciendo: las dos familias que Jehová había escogido, las ha desechado? Y han tenido en poco a mi pueblo, hasta no tenerlo más por nación. Pues bien, así dice Jehová: si no permanece mi pacto con el día y la noche, si yo no he puesto las leyes del cielo y la tierra, también desecharé la descendencia de Jacob y de David mi siervo, para no tomar de su descendencia quien sea señor sobre la posterioridad de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque yo haré volver sus cautivos y tendré compasión de ellos. Esto con respecto a David y la casa de David. Sobre la paz, Lutero se propone analizar el siguiente versículo, el versículo de Ageo 2.9. Recordemos que Ageo es uno de los profetas menores, junto con Zacarías y Malaquías. Decía: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Puede ser posible que esto refiera al periodo de tiempo que transcurre entre Antíoco, es decir, el rey Antíoco IV, Epífanes, que fue un rey de Siria y dinastía seleucida. Puede ser que se refiera entonces en ese tiempo en que transcurría lo de Antíoco y el día de hoy, periodo en el cual los judíos han experimentado todo tipo de infortunios y se hallan aún en el exilio. Recordemos que la cuestión entre Antíoco y los judíos lo podemos ver en los libros de Macabeos. Bueno, ya que dice el Señor: habrá paz en este lugar, el lugar está todavía allí. El templo y la paz se han desvanecido. Sin duda los judíos interpretarán esto. Y junto con este versículo se debe añadir el de Daniel 9:24, que dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para acabar con las prevaricaciones y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. En primer lugar, se acuerda unánimemente lo siguiente: que las 17 semanas no son semanas de días, sino de años, que una semana consta de 7 años, lo que resulta en un total de 490 días. Este es el primer punto. Segundo, también está acordado que estas 17 semanas terminaron cuando Jerusalén fue destruida por los romanos. No hay discrepancia en estos dos puntos, aunque varios otros se mantienen ocultos cuando se intenta establecer el momento preciso en que estas 70 semanas comenzaron y finalizaron. Si esto es verdad, como ha de hacerlo, ya que desde la destrucción de Jerusalén no quedó ninguna de las 70 semanas, entonces el Mesías debe de haber llegado antes de la destrucción de Jerusalén, mientras aún quedaba algo de aquellas 70 semanas, es decir, la última semana, como el texto atestigua clara y convincentemente más adelante. Después de las 7 y las 62 semanas, o sea, después de 69 semanas, es decir, en la última semana o en la semana 70ª, Cristo será asesinado de un modo en el que, no obstante, resucitará. Esto no puede hacerlo si está muerto, debe estar vivo. Concretar un pacto no puede significar otra cosa que llevar a cabo lo prometido por Dios a los padres, es decir, difundir la santa promesa de la semilla de Abraham a todos los gentiles,
Como el ángel declarará más tempranamente, las visiones o profecías serán rubricadas o cumplidas. Esto requiere de un Mesías en vida, que no obstante haya sido asesinado previamente. Habiendo ejecutado a este falso Mesías, esta es la concepción de él que quisieron difundir, aún no abandonaron la delirante idea de que el Mesías tenía que encontrarse cerca. Continuamente hablaron por lo bajo de los romanos a causa del cetro. Al poco tiempo también se corrió el rumor de que Jesús, a quien habían asesinado, se había levantado nuevamente y estaba siendo realmente proclamado ahora abierta y libremente como el Mesías. La gente en la ciudad de Jerusalén adhería a él, así como los gentiles en Antioquía y todos en el campo. Tuvieron que enfrentar a este Mesías muerto y a sus seguidores a fin de que no fuera aceptado como el resurrector y Mesías. También tuvieron que enfrentar a los romanos a fin de que su Mesías esperado no fuera para siempre privado del cetro. Por un lado fue iniciada una masacre de cristianos, por otro un levantamiento contra los romanos. A esta táctica se dedicaron durante aproximadamente 40 años hasta que los romanos fueron finalmente obligados a destruir la ciudad y sus alrededores. La espera de su falso Cristo y la persecución del verdadero Cristo les costó 11 veces 100.000 hombres, como informa Josefo, junto con la más horrible devastación de campo y ciudad, así como la pérdida del cetro, el templo, el clero y todas sus posesiones. Los judíos también profanaron este templo, más viciosamente de lo que el otro jamás fue profanado, es decir, con idolatrías espirituales. Lira y otros también escriben en varios pasajes que los judíos, después de su regreso del Babilonio, no cometieron idolatría o pecado al matar profetas tan gravemente como antes. Su Talmud y sus rabinos constatan que no es pecado para un judío matar a un gentil, que para él solo es pecado matar a un hermano israelita. Tampoco es pecado para un judío no cumplir su palabra con un gentil. Del mismo modo, dicen que es hacerle un servicio a Dios, robarle a un goy, es decir, un goy es un gentil o un no judío, como de hecho hacen a través de la usura. Pues como creen que son la sangre noble y los santos circuncisos y nosotros los malditos goyim, goy o goyim estaríamos en lo mismo, un no judío o un gentil. Pero ojo que esto no tiene ninguna connotación despectiva. Pero aquí obviamente lo interpreta así Lutero, ¿no? No pueden tratarnos demasiado severamente o cometer pecados contra nosotros, pues son los señores del mundo y nosotros sus criados. Sí, su ganado. Pero la abominación más terrible, de acuerdo con Lutero, es que en el tiempo de este templo, varios sacerdotes y una secta completa eran saduceos, es decir, epicúreos. Claro, porque a los saduceos siempre se les hacía esa comparación con los epicúreos, ¿no? Por la cuestión de la materialidad, que no creían en la existencia de ningún ángel, demonio, cielo, infierno o vida después de la muerte. Y se esperaba que entraran al templo con la autoridad y la investidura sacerdotal y que sacrificaran, rezaran y ofrecieran a la gente ofrendas quemadas, predicaran y gobernaran, dice Lutero. Dime, ¿cuánto peor pudo haber sido Antíoco con su idolatría y el sacrificio a los cerdos comparado a estos cerdos y cerdas que se hacen llamar saduceos? A la luz de esto, ¿qué queda de la declaración de Hageo de que la gloria de este templo sería mayor que la del templo de Salomón? Ante Dios y toda razón, un chiquero comparado con este templo no puede ser llamado de otro modo que mansión real, teniendo en cuenta tan grandes, horribles y monstruosos cerdos. Igualmente, se aferraron a su delirante idea de que el Mesías todavía no había llegado y sin embargo las 60 semanas de Daniel habían expirado y el templo de Hageo había sido destruido. No obstante, les disgustó la persona de Jesús de Nazaret y por lo tanto persistieron y elaboraron a uno de su propio número para ser el Mesías. Esto sucedió de la siguiente manera. Tenían un rabino o talmudista llamado Akiva, un hombre muy sabio, al que estimaban más que a cualquier otro rabino, un hombre respetable, honrado, de pelo cano.
enseñó fervientemente los versos de Hageo y Daniel, también de Jacob en Génesis 49, diciendo que tenía que haber un Mesías entre la gente de Dios, ya que estaba cerca la hora establecida por las Escrituras. Entonces escogió a uno de apellido Kochba, que significa una estrella. Según Burgensis, su verdadero nombre era Eutóliba. Es muy conocido en los libros de historia, en los cuales se lo llama Ben Cosibá o Bar Cosibán. Este hombre tenía que ser el Mesías, y él con mucho gusto accedió. Toda la gente y los rabinos se reunieron en torno a él y se armaron hasta los dientes con la intención de deshacerse tanto de cristianos como de los romanos. Ahora tenían al Mesías, a su gusto e idea, que fue proclamado por los ya citados pasajes de las Escrituras. Esta conmoción se inició aproximadamente 30 años después de la destrucción de Jerusalén, bajo el reinado del emperador Traiano. El rabino Aquibán era el profeta y espíritu de Kochba, que lo enardeció e incitó y vehementemente lo alentó, citando todos los versos de las Escrituras que hacen referencia al Mesías. Y ante toda la gente se los adjudicó a él, proclamando: «Eres el Mesías». Le adjudicó especialmente el verso de Balaam, registrado en Números 24, 17 al 19, en virtud de su apellido Kochba, es decir, estrella, pues en este pasaje Balaam dice en una visión: «Saldrá estrella de Jacob, y se levantará el cetro de Israel, y herirá las sienes de Moab, y destruirá a todos los hijos de Set. Será tomada Edom, será también tomada Seir por sus enemigos, e Israel se portará varonilmente. De Jacob saldrá el dominador, y destruirá lo que quede de la ciudad». Fue el sermón ideal para engañar completamente a esta turba, insensata, iracunda e inquieta, pues es exactamente lo que sucedió. Para asegurar el éxito de la empresa y evitar que saliera mal, el enaltecido y apreciado rabino Aquibá, el viejo insensato y tonto, se convirtió en el guardián e hidalgo de Kochba, su Armiger, según los libros de historia. Si no estoy traduciendo el término correctamente, dice Lutero, que alguien ensaye otro mejor. Se refiere a la persona que sitúa al lado del rey o príncipe y cuya tarea principal es defenderlo en el campo de batalla o combate, ya sea a caballo o a pie. Claro que aquí implica algo más, ya que él es también un profeta, Monser, para usar el término de aquellos tiempos de Lutero. Este era entonces el lugar donde el cetro de Judá y el Mesías ahora residían, según ellos, siguiendo así durante unos 30 años. Kochba se hizo llamar siempre Rey Mesías y masacró un vasto número de cristianos que se rehusaba a negar a nuestro Mesías Jesucristo. Sus líderes militares acosaron también a los romanos en cada sitio que les era posible, especialmente en Egipto, donde una vez vencieron al líder militar romano durante el periodo de Traiano. Entonces su corazón, mente y cinto comenzó a hincharse de engreimiento. Dios, ellos inferían, tenía que ser para ellos y estar con ellos. Ocupaban un pueblo cerca de Jerusalén llamado Vitir. En la Biblia se le denomina Bet Orón. Eso lo podemos encontrar en Josué 10:10. Para ese entonces estaban convencidos de que su Mesías, el rey Kochba, era el Señor del mundo y que había vencido a los cristianos y a los romanos y había traído el día. Pero el emperador Adriano ordenó a su ejército que los atacara, que sitiara a Vitir, la conquistara y asesinara al Mesías y profeta, estrella y oscuridad, señor y hidalgo. Sus propios libros lamentaron que fuera 80.000 hombres en Vitir, lo que hicieron sonar las trompetas, líderes militares de una multitud de hombres y 40 veces 100 los hombres asesinados, sin contar a los caídos en Alejandría. Se dice que estos últimos alcanzaron a sumar 12 veces 100.000. No obstante, dice Lutero, me parece que están exagerando de una manera atroz. Para mí, 80.000 trompetistas se refiere a los hombres valientes y robustos equiparados para la batalla, cada uno de los cuales podría haber liderado numerosos cuerpos de soldados en el frente de batalla. De lo contrario, suena diabólicamente falso, dice Lutero. Después de esta formidable derrota, ellos mismos llamaron a Kochba, su Mesías perdido, Cosba,
término que rima con el primero y comparte con él cierta resonancia. Así lo escriben sus talmudistas. No se debe leer Kojvá sino Kosvá. Y es por esto que todos los libros de historia hoy se refieren a él como Cosiván. Kosvá significa falso. Su intento había fracasado y había probado ser un Mesías falso y no uno verdadero. Así como nosotros, alemanes, podemos decir en verso: no eres un Deutscher, sino un Taucher. No eres un alemán, sino un mentiroso. No eres un Welcher, sino un Fälscher. No eres un extranjero de origen románico, sino un falsificador. De un usurero podría decir: no eres un Borger, sino un Worger. No eres un ciudadano, sino un asesino. La rima es habitual en todas estas lenguas. Nuestro Eusebio incluye este relato en su Historia Eclesiástica, libro 4, capítulo 6. Aquí usa el nombre de Barco Jabas para referirse a esta batalla extremadamente cruel, en la cual los judíos fueron llevados tan lejos de su país que sus ojos impíos jamás volvieron a su tierra natal, aún ascendiendo las montañas más altas. Los judíos, de acuerdo con Lutero, esperan a un Mesías mundano, no a uno espiritual, como se interpreta desde la visión cristiana las Sagradas Escrituras. En resumen, Moisés y todos los verdaderos israelitas entendieron todos los versos con respecto al Mesías, en el sentido de que esto les sería dado por pura gracia y piedad, y no por penitencia y mérito. Esto lo suponemos a partir de los versos citados de Jacob, David y Ageo. Asimismo, Daniel no pregunta, desea o piensa que tan gloriosa promesa de las 70 semanas le deba ser revelada, pero le es concedida por gracia, mucho más allá de su propio pedido. Con esto se cuenta, Lutero nos informa sobre 10 mentiras principales de los judíos. ¿Cuáles son estas 10 mentiras? Bueno, el comienzo de las 7 semanas, esa es la primera mentira. Las palabras del Mesías que se refieren al rey Ciro en realidad. Ciro llegó 52 años después de la destrucción, que en realidad equivale a 7 semanas y media. En cuarto lugar, que Ciro haya sido llamado Mesías. En quinto lugar, separar las 7 semanas de las 62 semanas. En sexto lugar, la plaza y el muro de Jerusalén fueron reconstruidos en 62 semanas, menos 3 años. En séptimo lugar, las 70 semanas culminan con la última semana. En octavo lugar, que las palabras del ángel y después de las 72 semanas se quitara la vida del Mesías, se refieren al rey Agripa, pero Agripa no fue rey en Jerusalén antes de la última semana, es decir, después de las 7 y 62 semanas, y mucho menos fue el Mesías. En noveno lugar, los romanos acordaron con los judíos la paz o una tregua por 1 semana o 7 años, pero al crecer la insurrección, los romanos regresaron al cabo de 3 años y destruyeron Jerusalén. La última mentira, la destrucción de Jerusalén durará hasta el fin de las luchas. Para ello, esto significa el fin de las luchas de su Mesías, que matará a Gog y a Magog y conquistará el mundo entero. Esas son entonces las 10 mentiras que Lutero pudo identificar con respecto a los judíos. No solamente al Mesías, sino que a las características de él. Ahora viene una parte, ya que empezó a desvelar todas estas malas interpretaciones o mentiras derechamente de los judíos. Aquí comienza una parte realmente polémica, que es la parte dura que yo le había dicho en la introducción. Ah, sí, pero antes de ir con eso, Lutero nos habla de unas calumnias que los judíos profieren a los cristianos. Fíjense lo que decían los judíos. Jesús era una persona mentalmente deficiente por aquello que se describe en el Levítico 20:18. ¿Qué decía el 20:18? Decía: cualquiera que durmiere con mujer menstruosa y descubriere su desnudez, su fuente descubrió, y ella descubrió la fuente de su sangre. Ambos serán cortados de entre su pueblo.
Moisés indica que un hombre y una mujer no deben acercarse el uno al otro durante el sucio periodo menstrual. Esto está prohibido a riesgo de pérdida de vida o extremidad. Quien sea concebido en momentos como estos resulta en fruto imperfecto y débil, es decir, en niños enfermos, mentalmente deficientes, semilla del diablo, desafiantes, etc. Esa es la primera calumnia de los judíos a los cristianos. La segunda es que Jesús es hijo de prostituta, pues fue concebido de una relación adúltera con un herrero. Lutero no nos dice nada con respecto, o sea, no nos da más detalles de esta calumnia. Bueno, es una calumnia, por cierto. Y bueno, nos dice que esto en realidad es terrible porque el octavo mandamiento prohíbe hablar falso testimonio contra el prójimo y ellos también están, por supuesto, que incluidos en ese mandamiento, en realidad todos. Por lo tanto, es una calumnia, ¿no? No se habla más, no he encontrado nada acerca de una relación con María, con un herrero. Bueno, es una calumnia, por cierto, pero creo que no he visto nunca nada, un testimonio parecido. Ni siquiera en la historia de los judíos de Paul Johnson. No creo haber leído algo así. Bueno, y la tercera calumnia es que también llaman María Aria. Así la llaman a María. Que significa, Aria significa estiércolero. Eso significa, estiércolero. Tampoco hay mucho más detalle de esta calumnia, en verdad. De acuerdo con Lutero, los cristianos nunca han llamado de tal manera a sus hombres y sus mujeres de la misma forma que ellos lo hacen. Todo esto, Lutero dice que es producto de la envidia que tienen los judíos con respecto a los cristianos y sobre todo porque María en realidad es descendiente de David. Es descendiente de David. De hecho, le dicen que Santa Madre María, hermana de David, que es su correcto nombre, aun cuando ella no les ha hecho a los judíos ningún mal. Y aquí viene la parte, chicos, el consejo. Y es verdaderamente contradictorio, porque dice Lutero que aunque rechaza la palabra venganza para responder a las calumnias y vituperaciones de los judíos, Lutero entrega los siguientes consejos. Fíjense, por favor, lo que aconseja. En primer lugar, debemos prender fuego a sus sinagogas o escuelas y enterrar y tapar con suciedad todo lo que no prendamos fuego, para que ningún hombre vuelva a ver de ellos piedra o ceniza. En segundo lugar, que sus casas sean arrasadas y destruidas, porque en ellas persiguen los mismos fines que en sus sinagogas. Deberían ser alojados bajo un techo o en un granero, como los gitanos. Esto les hará ver que ellos no son los amos en nuestro país, como se jactan, sino que están viviendo en el exilio y cautivos, como incesantemente se lamentan de nosotros ante Dios. Que sus libros de plegarias y escritos talmúdicos, por medio de los cuales enseñan la idolatría, las mentiras, maldiciones y blasfemias, les sean quitados. Que se les prohíba a los rabinos enseñar sobre el dolor de la pérdida de la vida o extremidad, pues con razón han perdido el derecho a tal oficio al tener cautivos a los judíos inocentes, con el dicho de Moisés del Deuteronomio 17:10, en el cual les ordena que obedezcan a sus maestros, so pena de muerte. Aunque Moisés agrega claramente, cuidarás de hacer según todo lo que te manifiesten de acuerdo con la ley de Jehová, tu Dios. Que la protección en las carreteras sea abolida completamente para los judíos. No tienen nada que hacer en las afueras de las ciudades, dado que no son señores, funcionarios, comerciantes, ni nada por el estilo. Esto a propósito de un adinerado judío que estaba viajando por el país con 12 caballos y su ambición es convertirse en un kochbá, como habíamos dicho y como habíamos descrito, devorando con sus usuras príncipes, señores, tierras y gente, de modo que grandes señores vean esto con ojos celosos.
que se les prohíba la usura y que se les quite todo el dinero y toda la riqueza en plata y oro, y que luego todo esto sea guardado en un lugar seguro. La razón para una medida como esta, como ya se dijo, es que no tienen otro medio de ganarse la vida que no sea la usura, por medio de la cual nos han hurtado y robado todo lo que poseen. Recomiendo poner o un mayal, o una hacha, o una azada, o una pala, o una rueca, o un uso en las manos de judíos y judías, jóvenes y fuertes, y dejar que coman el pan con el sudor de su rostro, como se le impuso a los hijos de Adán en Génesis 3:19. Porque no es apropiado que nosotros, malditos, trabajemos sin descanso en el sudor de nuestros rostros, mientras ellos, la santa gente, se pasen las horas haraganeando junto al hogar, dándose festines y expeliendo sus ventosidades, y como si fuera poco, haciendo alarde con blasfemia de su señoría por encima de los cristianos, por medio de nuestro sudor. Y, como última recomendación, prohibición de pronunciar el nombre de Dios. Estas son algunas de las recomendaciones y consejos que Lutero les da a los gobernadores y a los ciudadanos cuando vean un judío. Esta reacción es necesaria, de acuerdo con Lutero, porque de no responder, entonces se entenderá que los cristianos son cómplices de sus mentiras. Luego pide Lutero a las autoridades seculares que si no son capaces de utilizar la fuerza con los judíos, entonces que se les expulse a otro lugar donde dejen a los cristianos tranquilos y ellos puedan decir sus mentiras. Aquí de nuevo Lutero exigiendo al Estado que se haga cargo de esta clase de problemas. Dice Lutero: de modo que si nosotros no queremos ser condenados por sus pecados, no podemos tolerar que los judíos blasfemen e injurien públicamente al Dios Padre delante de nuestros propios oídos, blasfemando e injuriando a Jesús Señor. Pues Él dice: el que me aborrece a mí, aborrece también a mi Padre. Ahora bien, ¿son estas recomendaciones útiles para que los judíos no vuelvan a blasfemar? Es decir, esto de quemar las sinagogas, prohibirles pronunciar el nombre de Dios, que se les quiten sus textos, sus libros, que sean expulsados del país o de la ciudad. ¿Son recomendaciones útiles? O sea, ¿con esto se van a acabar los judíos? Dice Lutero, por supuesto que no. Lo seguirán haciendo en secreto. Sin embargo, dice Lutero, ellos ya lo deben estar haciendo en este momento en secreto. Así que no habría diferencia entre utilizar las recomendaciones ahora o después, pues lo hacen de todos modos. Lo hacen de todos modos. Claro, estas recomendaciones no van a acabar con el mal de los judíos, pero el cristiano no se puede quedar de brazos cruzados. El cristiano tiene que hacer algo, tiene que reaccionar. Entonces, claro, sea que lo estén haciendo explícitamente, bueno, entonces hay que seguir las recomendaciones si lo hacen explícitamente. Pero ¿qué pasa si después no lo hacen? Bueno, Lutero dice, lo van a hacer en secreto porque no lo van a dejar de hacer nunca. Entonces las recomendaciones hay que realizarlas sí o sí. El cristiano tiene la obligación de hacerlo. Y como hay que defender la fe, abiertamente, entonces las recomendaciones tienen justificación. Por sí o por no, tienen justificación. Con los judíos se debe proceder al igual que un médico que trata una gangrena. Es decir, se debe cortar el miembro para que el cuerpo ya en su integridad no siga sufriendo. Esto es entonces, chicos, el texto sobre los judíos y sus mentiras. Está claro entonces que Lutero, por cierto, que es antijudío. No quiero decir antisemita porque la verdad es que el término antisemita surge después. Surge, me parece que en el siglo, principio del siglo XX o finales del siglo XIX. Y es otro concepto, así que aquí deberíamos decir más bien antijudío. Y esta obra fue una inspiración, digamos, para otros gobernadores. Si bien no se aplicó la totalidad de las recomendaciones, sí se aplicaron algunas
como por ejemplo con Felipe de Hesse, con Johann Markgraf von Brandenburg, algunos que no otorgaban, por ejemplo, salvoconducto a los judíos en los territorios. Y bueno, esto fue alimentando progresivamente un sentimiento de antijudaísmo y finalmente, como conoceremos después, antisemitismo. Es más, en el Tercer Reich también van a haber muchas impresiones, mucha propaganda que contenía referencias y citas a Martín Lutero sobre los judíos y sus mentiras. De hecho, muchachos, este no es la única obra donde Martín Lutero habla en contra de los judíos. De hecho, una obra también que se llama La Última Advertencia contra los judíos, que también es bien polémica y se nota ahí que Lutero nunca descansó en su polémica contra los judíos. La verdad es que esto ya es uno de sus últimos testimonios. Bueno, muchachos, hemos terminado con la obra de Martín Lutero. Ha sido interesante, a pesar de todas las cosas terribles que Lutero podría haber transmitido. No me parece tan interesante su vida o la obra del autor. La verdad es que nunca me han parecido interesantes, pero yo creo que aquí la manera de pensar de Lutero es bastante clave. Quedémonos con eso, ¿no es cierto? En esta manera de pensar estratégica, polémica, política y en cierto sentido también utilizando de alguna forma la teología. La teología en favor de su propio pensamiento, pero bueno, como harán los cientos de miles de autores. Bueno, chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si le ha gustado, dé like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video, haga soporte en PayPal o en Patreon. Saludamos a nuestros mecenas romanos que son Abstract Panicker y Ricardo, que colaboran con este proyecto de Filosofía Apuntes mensualmente. Un abrazo, chicos. Un gusto que estén acá. Y también saludamos a nuestro mecenas medieval, que es Gab Welther, que también colabora con una membresía un poco más alta que los mecenas romanos y que ya se ha mantenido en el tiempo apoyando este proyecto educativo. Muchas gracias, Gab Welther. Un abrazo. Y usted también puede ser colaborador en Filosofía Apuntes inscribiéndose en las membresías que aparecen en el botón unirse de cada video. Usted presiona el botón unirse, van a aparecer 4 membresías con distintos precios y usted puede elegir el que mejor le convenga. Si no le acomoda ninguno de esos precios, de todas maneras usted puede colaborar con Filosofía Apuntes haciendo clic en el botón gracias y poner la suma que a usted más le acomode. Que estén muy bien, cuídense, chao.